Tenemos todos los detalles de la Feria Internacional del Libro de Monterrey. Y en nuestro lunes de reporteros conoceremos el laboratorio de identificación humana. Quédense para descubrirlo. Laura Barrera, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo, qué gusto iniciar la semana con todo nuestro público. También saludamos con enorme alegría. Hola, a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas, con muchos contenidos durante una hora. No se muevan. Tiempo de ferias, tiempo de festivales, ¿sí? Y arrancamos con una presencia muy destacada en la Feria Internacional del Libro del Zócalo, porque la pregunta sigue en el aire para saber quién domina el mundo. Ha venido un personaje muy querido y muy respetado, Laura. Noam Chomsky, vamos a ver. Este fin de semana, la Feria Internacional del Libro del Zócalo lució abarrotada. Decenas de personas se dieron cita en el primer cuadro de la ciudad para escuchar la conferencia virtual que ofreció el filósofo y lingüista Noam Chomsky, quien abordó temas como los peligros de las políticas conservadoras de Estados Unidos en temas como migración, derechos humanos y medio ambiente. It's not a secret that the United States devastated Central America throughout history, but particularly so in the 1980s. Now people are fleeing from the wreckage, trying to escape somehow. So the United States drives them away and enlists Mexico to help driving them back to their misery. Not fair. Aseguró que el tema ambiental es más complejo de lo que se piensa y que no depende exclusivamente de Estados Unidos. También involucra a otras potencias mundiales y países en vías de desarrollo, como Brasil. Afirma que las élites ven por su propio beneficio, haciendo más clara la brecha entre clases. The story is the rich in the rich countries have developed, enriched themselves by destroying the environment. Now they want everyone else to pay for it. That's called class war. De manera presencial, más de 1,000 personas llenaron el foro Ricardo Flores Magón. Además, de forma virtual, otros cientos de internautas se sumaron a la charla que se puede volver a ver a través del canal de YouTube Brigada para Leer en Libertad. Noticias 22, Julio López. Conozcamos ahora a quienes se encargan de investigar y difundir las políticas y las prácticas teatrales y sus procesos creativos. El Centro de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli distinguió a 2 ganadoras del Premio a la Investigación en Poéticas Teatrales Mexicanas Contemporáneas. El primer lugar fue para Yolosóchitl García por su ensayo Poética de la Migración en la Dramaturgia Mexicana para la Infancia. El trabajo tenía como objetivo analizar la dramaturgia escrita destinada para las infancias con un tema muy específico que es justamente la migración de menores no acompañados por adultos, que es un tema pues cada vez mayor, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, y que también es un tema cada vez más recurrente en los escenarios mexicanos. El segundo lugar lo obtuvo Verónica Albarrán con el ensayo La Poética Guevarista. Este trabajo lo que hace es, digamos, un esfuerzo por recuperar una reflexión colectiva a través de las artes escénicas que realizó el maestro Adán Guevara Ruiseñor durante toda su trayectoria de trabajo teatral. Y que, bueno, en este sentido pareciera, digamos, sufrir como el olvido de los teatreros y de las instituciones. Ambas ganadoras coinciden en el valor que tiene la investigación. Para mí, la investigación teatral es importante porque permite ver desde otro enfoque eso que se está haciendo en escena y también permite digamos, a largo plazo, servir como memoria de lo que estamos produciendo escénicamente. Generan, por supuesto, una reflexión donde se abren líneas de fuga al respecto del tiempo que vivimos actualmente. Y en este sentido, las artes permiten no solamente realizar aproximaciones a lo que sería una reflexión histórica concreta desde el punto de vista racional, sino, por supuesto, también elaborando a través de lo sensible, de los afectos. Miroslava Salcido Calafia Piña y Rafael Mondragón integraron el comité dictaminador que distinguió a estas investigadoras con la publicación de la obra y un premio de 50,000 y 30,000 pesos respectivamente. Noticias 22, Víctor Gaspar.
Fotografías, material documental, planos, maquetas dejan al descubierto la relación entre los más destacados muralistas y arquitectos del siglo XX mexicano. La Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo alberga la exposición Arquitectos y Muralistas, Casas Estudio del siglo XX en México. En esta exposición presenta, analiza, disecciona las casas estudio de los muralistas del siglo XX y estamos considerando tres de los muralistas, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. La exposición se enmarca en el centenario del muralismo mexicano y la idea es mostrar al público cómo estos maestros de las artes plásticas diseñaron o modificaron sus espacios de trabajo cotidiano. Las de Frida y Diego definitivamente porque fueron los pioneros en animarse a construir unas casas funcionalistas que implicaban no solamente unas nuevas tecnologías en la concepción del espacio y en la construcción de la arquitectura, sino en la manera de vivir. Y en el caso de Orozco, pues su relación con Luis Barragán y cómo influyó tantísimo el arte pictórico abstracto de Orozco y también de los colores en la arquitectura madura de Barragán. Siqueiros fue el más radical, el más revolucionario, el más crítico tanto de sus funciones o de su actuación como muralistas, como su pensamiento político, ¿no? Y cómo debía ser el arte para las masas. Siqueiros transformó una casona de Polanco hasta transformarla en la Sala de Arte Público Siqueiros. Por otro lado, en La Tallera, consolidó su proyecto de vida familiar y su taller. La exposición Arquitectos y Muralistas, Casas Estudio del siglo XX en México está compuesta por maquetas a escala, fotografías de archivo, planos y esculturas en bronce. Noticias 22. Julio López. El telón de Guiñol se abre una vez más para celebrar el arte de las marionetas del mundo. Ya comenzaron las actividades del 37º Festival Internacional de Títeres Rosette Aranda en Huamantla, Tlaxcala, un encuentro que desde sus inicios en 1983 ha servido para la difusión del arte titeril de México y el mundo. Tener la presencia de los mejores grupos titiriteros, no solamente en términos de funciones y de trabajo escénico, sino también en el trabajo académico y en el trabajo de investigación sobre el teatro de títeres. El festival de este año celebra 9 décadas de la llegada del Teatro Guiñol a Bellas Artes, con 75 actividades distintas. Entre los invitados de esta edición destaca la presencia del italiano Bruno Leone, la compañía chilena El Chonchón y Julia Sigliano de Argentina. Son funciones de 4 grupos internacionales, igual de 6 grupos nacionales y de 11 grupos locales. Son funciones que se llevan a cabo aquí en el Museo Nacional del Títere en Huamantla. Tenemos el 40% de las actividades y el 60% restante lo tenemos en 24 municipios del estado de Tlaxcala. En el programa de actividades se incluye un taller para la construcción de marionetas con elementos reciclados, además de una serie de conferencias con personalidades como Pablo Cueto, Arturo Ortiz, Berta Giriart, Tito Díaz, entre otros. El 37º Festival Internacional de Títeres Rosette Aranda se desarrollará hasta el viernes 21 de octubre. La programación se puede consultar en www.culturatlaxcala.com.mx. Noticias 22, Rodrigo Peredo. La historia de uno de los lugares más representativos de la Ciudad de México ahora es narrada con imágenes. ¿Cómo ha cambiado la forma de transitar y habitar el bosque de Chapultepec en 6 décadas? ¿Cómo se ha transformado el gran pulmón de la ciudad? El fotógrafo holandés Bob Slavik comenzó a retratar este espacio desde 1959. Cautivado por sus colores, la diversidad de culturas y la calidad de las personas, reunió un importante archivo del que ahora se muestra una selección de imágenes en 2 exposiciones y el libro catálogo Chapultepec, Historia, Arte y Naturaleza, 6 décadas de fotografías. Me gusta ver gente, me gusta ver cómo reacciona a todo. No escojo especialmente. No escojo. Hay una foto que yo tomé de una mujer con toda la familia alrededor
con tubos en el pelo. No puedes creerlo. Es horrendo, ¿no? Ya no se hace, porque hay otros métodos. El pelo más largo, más corto, el hombre con corbata en el parque de Chapultepec. Ya no se hace. Desde una caminata por la primera sección en la década de los 60 hasta el paisaje del zoológico en 1963 o una reunión en el Lago Mayor en 1986, puede verse en las más de 140 fotografías que invitan a revisitar estos lugares con un viaje que abarca de 1959 a 2021. Imágenes que integran las muestras, sonrisas, golosinas y garritas de agua dedicada a los niños y un paseo dominical en el bosque de Chapultepec. Creo que el parque es igual de bonito, en algunas partes es más bonito y en otras partes se ve un poco viejo. Eso pasa, es lo mismo que la gente, los animales, todos tenemos ese problema. Tenemos que crecer y gozar la vida. Yo creo que parte de gozar la vida es ir al bosque de Chapultepec y verlo y sentirlo. Las exposiciones se podrán ver en la Galería Juventud Heroica y en la Galería Acuario sobre Avenida Reforma hasta el 1 de enero de 2023. El libro catálogo, que reúne los retratos de ambas, se distribuye de manera gratuita. Noticias 22, Karen Rivera. Tenemos una pausa. Al regresar, rinden homenaje a Elena Poniatowska en la FIL Monterrey. Durante la pandemia, la UNAM no se detuvo y logramos números muy positivos. Más de 200,000 estudiantes obtuvieron becas para bachillerato, licenciatura o posgrado. Entregamos más de 68,000 tabletas. Triplicamos nuestras aulas virtuales a más de 88,000. Con más estudiantes beneficiados, nos refrendamos como la Universidad de la Nación. Somos Positivamente UNAM. Hola, Julie. Hermana, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué es valioso que tengas tu INE aunque vivas en los Estados Unidos? Por ti, por mi familia, porque amo México. El INE es una identificación, es mi voz. Además, me permite votar. Si tienes familiares o amigos que vivan en el extranjero, diles que tramiten su INE. Es gratis. Mi INE es valioso porque es mi voz en México. ¿Por qué la necedad de estar en una ciudad? No es necedad, es necesidad. Isaura de la Cruz, Ñomdá, Amuzgo, Xochistlahuaca Guerrero, La Raíz Doble, Sabores Periféricos. Yo creo que cuando dice uno negro, no lo reconocen, no les gusta decir que México es un pueblo de negros. Lunes, 21 a 30 horas. No te pierdas la ceremonia de la 64ª edición del Premio Ariel 2022. En vivo, martes 11 de octubre, 20 horas. Por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Rafa, nos vamos a la Sultana del Norte. ¿Qué te parece? Me parece excelente porque ya se encuentra nuestro compañero Alberto Aranda, siguiendo muy de cerca el desarrollo de la Feria del Libro que ahí tiene lugar. Mi querido Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, este sábado comenzó la 30ª edición de la Feria Internacional del Libro de Monterrey. Aquí en Cintermex, hasta el 16 de octubre, va a tener lugar este encuentro literario, pero también a través de la red de campus del TEC de Monterrey se va a estar realizando en 40 ciudades de todo el país. ¿Qué les parece si comenzamos con este breve resumen que les hemos preparado del primer fin de semana de la feria? Al Tecnológico de Monterrey se nos asocia como una institución de tecnología, de innovación, de vanguardia, de emprendimiento. Pero el TEC también es humanismo, es literatura, es proyectos sociales. Somos una institución de la sociedad para la sociedad. Para esta edición el programa tiene como temas centrales la migración, la pospandemia y las narrativas de un nuevo mundo. Sus ejes transversales son la subversión de las mujeres, diálogos del norte y la cultura del agua,
Tras 2 años de silencio, la edición número 30 de la Feria Internacional del Libro Monterrey está aquí de nuevo. Está aquí de nuevo con un evento que se propone estar a la altura de la grandeza de Nuevo León. Estamos aquí para celebrar las 3 décadas, como lo señalaba nuestro señor rector, de una feria del libro que surgió de los empeños de un grupo de estudiantes que tuvieron la audacia de estar a la altura de los sueños grandes de sus predecesores. Tuvieron la audacia de estar a la altura de los sueños grandes de sus predecesores. La Feria Internacional del Libro de Monterrey con esta edición busca que los jóvenes ratifiquen su gusto por la lectura, ser una cita indispensable en su difusión, ser un centro de negocios para editoriales grandes y pequeñas y un espacio en donde se formen los nuevos empresarios del mundo del libro. Después de 3 años volvemos a congregar a lectores, editoriales y a la comunidad del norte de México alrededor de los libros, y lo hacemos no solo nosotros, sino en conjunto, con la participación de estados, municipios, empresas y distintos actores de la sociedad que están representados hoy aquí. Noticias 22, Alberto Aranda. En esta edición, Coahuila es el estado invitado y se le va a rendir un homenaje a Elena Poniatowska, quien va a llegar en los próximos días aquí a Monterrey. Pero para ir calentando motores, 3 escritoras se reunieron para hablar de su creación literaria. Elena Poniatowska, como señaló Carlos Monsiváis, aprendió a ver en el sentido más profundo de la palabra. En esto coincidieron las participantes del homenaje que organizó la Cátedra Alfonso Reyes. Con la publicación muy cercana en el tiempo de Hasta no verte, Jesús mío, en 1969 y La noche de Tlatelolco en 1971, Elena Poniatowska se convirtió en una de las figuras más reconocidas de México en el clima del 68 y en una pionera de la prosa no ficcional y testimonial en América Latina. Para Sara Pot, Elena tiene un oído prodigioso que se refleja en su manera de escribir. Elena pareciera que no conoce nada, pregunta si esto es un reloj y al día siguiente sale con la crónica del cronómetro, sí, de la humanidad, sí, desde el reloj de los que habla Sor Juan en el siglo XVII, y que a diferencia de Sor Juan, Elena sí se pudo subir a un lugar para poder hablar con su traje amarillo y rojo, oaxaqueño, cuando recibe el premio Cervantes, pero Elena no da paso sin guarache, en el sentido que escoge un traje que son los colores de la bandera de España. Por último, Beatriz Pastor habló de las mujeres de Elena Poniatowska. Elena Poniatowska nos habla de mujeres rompedoras, combativas, como Jesusa, como Tina, como Lenora. Estas son las diosas tutelares de elección de su propia trayectoria vital. Son efectivamente mujeres indómitas y comparten una serie de rasgos. Comparten, además del valor en el sentido del coraje, un rasgo muy importante que es la excentricidad, pero la excentricidad en el sentido más literal del término, en el sentido de alejado del centro o fuera del centro. Noticias 22, Alberto Aranda. Y una de las figuras más esperadas fue la poeta Ida Vitale, quien después de realizar una breve lectura de su obra, platicó con sus lectores. Nadie ve, creo yo, la poesía como una carrera. Es un estado de felicidad o de angustia, pero que no nos corresponde. A cada uno, como dice el refrán, le toca su qué. A cada uno le toca una tarea que cumplir por suerte. Creo que lo peor que debe ocurrir es no sentirse obligado a nada. Es decir, no tener ninguna responsabilidad. Cuando uno escribe, la única responsabilidad es tratar de hacerlo de la mejor manera posible.
Entre un poema y otro, Ida Vitali reconoció que México la salvó cuando la recibió a ella y a su marido. Después aceptó que no se propuso como carrera la escritura. El que quiere escribir o el que realmente le nace escribir, siente antes que nada un desahogo, una tarea que cumplir. Cuando uno siente que eso puede servir, tampoco sé si al escribir uno piensa en que va a servir. Uno siente que tiene una pequeña tarea en el momento o en la vida, y que con esa tarea de pronto se abre una oportunidad para alguien. Apenada por no poder escuchar del todo bien, la poeta no pudo dejar de hablar sobre el amor. Bueno, una necesidad de dar y recibir, de esperar, de tener confianza y de abrirse a muchas cosas, porque no sé a cuál de los infinitos te refieres. Tenemos la obligación de amar muchas cosas. Ahora, claro, cada una lleva su tarea, su sentido, su intención. Es un estado de felicidad, además, siempre. Creo que lo más triste que debe haber en la vida es no querer nada. Es decir, que ya no tenemos esperanza de nada tampoco. ¿De acuerdo? Muchas fueron las actividades que ocurrieron este fin de semana y muchas más faltan por ocurrir. Así que nos vemos muy pronto desde la Feria Internacional del Libro de Monterrey. Muy buenas noches. Gracias, Alberto. Estamos en contacto. Recuerden que mañana no se transmitirán Noticias 22 por la entrega de los premios Ariel, así que el miércoles tendremos más contenidos desde la FIL Monterrey. Y bueno, continuando con lo que tenemos preparado para el día de hoy, en otros temas, la meta es poner un satélite en órbita. La oferta, arte espacial. 700 a la 1, 700 a las 2. Otro valiente, 700 a las 3. Un disco compacto con sonidos del espacio fue la primera pieza que se puso a la venta en la subasta de arte espacial que organizó la Universidad Panamericana en colaboración con Pop-Up Subastas y el Colectivo Espacial Mexicano, para recaudar fondos para la creación del satélite Pacal, que se realiza en su laboratorio Colibrí. 3,000 pesos a la 1, 3,000 pesos a las 2. Fueron más de 100 obras las que se pusieron a disposición del público. Tenemos algunas originales en cuanto a cuadro, otras que son serigrafías, otras que son fotografías y algunas acuarelas también tenemos por ahí. Algunos nombres importantes que pueden llegar a sonar ahí famosos, tenemos algún Warhol, tenemos un par de Siqueiros también y un Tamayo también tenemos, ¿no? Entonces me parece que son obras bastante importantes. Con los recursos obtenidos, se financiará el desarrollo tecnológico en la que colaboran más de 80 alumnos de ingeniería, con la que generarán una base de datos que puede ser utilizada para desarrollar aplicaciones de pronósticos climáticos, estudiar fenómenos atmosféricos, así como estudiar el cambio climático. ¿Quién me ofrece 5,000 pesos por este papalote de Toledo? Este satélite de 3 unidades tiene como misión principal medir la atmósfera terrestre y poder ayudar a la creación de nueva información y poder eliminar basura espacial o detectar basura espacial en la atmósfera terrestre. Está generando tecnología de punta que está posicionando a la Universidad Panamericana a nivel mundial y global y que además está permitiendo que creemos talento necesario y suficiente para que México se posicione en la industria aeroespacial. La subasta permanecerá un mes en línea y se necesita recaudar cerca de 6 millones de pesos para que el nanosatélite pueda ser lanzado en el año 2025. Noticias 22, Óscar Cortés. Y si ustedes son de los que piensan viajar, evidentemente no al espacio, más cerca, a Japón, pues más vale tener en cuenta los tipos de usos de este singular utensilio tan popular. Descúbranlo.
Amigos, konnichiwa, es un gusto saludarlos aquí en Rincón Nippon. Yo soy Miri Murasaki y hoy vamos a platicar del uso correcto de los palillos para que no queden mal en ningún momento. Este es un tema muy interesante y que causa mucha curiosidad para quienes visitan Japón y para los interesados en su cultura. Los ohashi son utensilios tradicionales que se usan para comer todo tipo de platillos. Llegaron a Japón a través de China. En la prefectura de Fukui, en la ciudad de Obama, es donde se fabrican el 80% de los palillos japoneses. De hecho, en esta ciudad se construyó el Museo de los Palillos Wakasa, en donde se pueden encontrar los palillos más grandes del mundo en la entrada. Hay 4 tipos de palillos: shokubashi, que son los palillos para comer y cada integrante de la familia debe tener los suyos. No se intercambian. Saibashi, se usan para cocinar, son más largos y miden entre 30 y 40 centímetros. Toribashi, son con los que se sirve la comida. Y waribashi, son los desechables y los que podemos encontrar en lugares de comida rápida. Usarlos correctamente es muy sencillo. Los palillos deben estar parejos y terminar en punta, y solo se mueve el de arriba, mientras que el otro se debe quedar inmóvil. Cuando no se usan los palillos, se deben colocar siempre en el hashioki, que es el soporte para reposar palillos. Dicho esto, te comparto las cosas que no se recomienda hacer al usarlos. Clavar los palillos en el arroz o gohan. Los palillos clavados de esta manera dan una imagen parecida a los inciensos funerarios, por lo que hacerlo puede ser considerado de mala educación. Usar los palillos como si fueran tenedores o cuchillos es otra cosa que no debemos hacer. Señalar con ellos, lamerlos o utilizarlos para untar o jugar tampoco es bien visto. Pero no pienses mucho en esto. Lo importante es ser educado al comer y sobre todo disfrutar de la deliciosa gastronomía japonesa. Yo soy Miri Murasaki y nos vemos a la próxima por Rincón Nippon. ¡Sayonara! Sayonara, Miri, muy útiles estos consejos para, pues, si uno recibe una invitación a un restaurante japonés, seguir estos protocolos del uso de los palillos. Y bien, hoy en Debate 22 conoceremos los mitos y las verdades de Carlota, la falsa emperatriz. Para este fin acompaña a Javier Aranda Luna, la escritora Marta Robles. No se lo pierdan al término de este espacio informativo. Volvemos en un instante. Durante la pandemia, la UNAM no se detuvo y logramos números muy positivos. Al registrar más de 200,000 nuevos ingresos en bachillerato, licenciaturas y posgrados, más de 66,000 egresados y más de 45,000 títulos y grados emitidos. Con más estudiantes beneficiados y más avances tecnológicos, nos refrendamos como la Universidad de la Nación. Somos Positivamente UNAM. ¿Por qué la necedad de estar en una ciudad? No es necedad, es necesidad. Isaura de la Cruz, Ñomdá, Amuzgo, Xochistlahuaca Guerrero, La Raíz Doble, Sabores Periféricos. Yo creo que cuando dice uno negro, no lo reconocen. No les gusta decir que México es un pueblo de negros. Lunes, 21 a 30 horas. Al punto G, por favor. O al punto P. Estoy viendo que su manicure sí le permitiría. Aquí no tenemos tabúes. De transexuales, travestis, pero todos éramos como una familia, entonces para mí es muy normal. El placer viene en diferentes formas. Cuando estos cuerpos lo que tienen son su propia narrativa. Y tú decides cuál es tu favorita. Your teenage pregnancy problem is a huge one. Pedro Cominic presenta El sexo nuestro de cada día. Como ves, se habla muy poquito. Lunes a la medianoche. Yo tengo carnet de espectáculos públicos, ahí está mi sindicato, carnet como artista de variedades y me llamo señora María Marta Boneta. Ahora viviendo en la calle. Ella me veía hacer gimnasia todos los días, entonces yo le dije de armar un mini show. Marta Show, visión periférica. Bailar es delicado y hacerlo en público es fuerte. Lunes, 22 horas. Soy una mujer que estoy en un lugar que es bien peligroso. Y si yo no fuera brava, no podría estar ahí. David Huerta, gran poeta y amigo. Silvia Lemos conversa con el poeta David Huerta,
tu definición de poesía? Poesía eres tú, como dice Becker. Efectivamente, el poeta le dice al lector, solo en el momento en que establezcamos contacto, lo que yo hago y tú, entonces en ese momento habrá poesía. Tratos y retratos. ¿Qué quedará de lo que uno hace, no? Muy poco, un verso, medio verso. Y eso tendrá que ser suficiente. David Huerta. Homenaje a David Huerta. Miércoles, 22 horas. Claudio Lomnitz aborda la relación entre la violencia y la fractura de las relaciones comunitarias en nuestro país. De acuerdo con Claudio Lomnitz, la crisis de violencia en nuestra nación ha provocado el surgimiento de un nuevo tipo de Estado. Él recurre a la antropología social para explicar su tesis y ofrece un estudio sobre el México de nuestros días a través del libro El tejido social rasgado, un compendio de las 6 conferencias que dictó durante su primer ciclo como miembro del Colegio Nacional. Ese nuevo Estado se caracteriza, desde la entrada al libro, por una mezcla de 2 cosas. Uno, mucha inversión en soberanía, es decir, mucha inversión en la centralización de los recursos del Estado y al mismo tiempo por una reducción en la capacidad administrativa y especialmente en la capacidad de regular economías informales y economías ilícitas. El autor analiza la violencia en el país desde distintas aristas y desmenuza su evolución en el tiempo, tomando como punto de inicio las reformas neoliberales que se dieron entre la década de los 80 y 90, cómo la impunidad ha alimentado por años un sentimiento de superioridad en quienes ejercen violencia, cómo la incapacidad del Estado provocó y provoca un frenesí en las víctimas para después convertirse en una espiral de violencia donde se hace justicia por mano propia. Estos son algunos de los cuestionamientos que se abordan en el libro. Rompen lazos y se destruyen instituciones, se crean otras, ¿no? Hay un proceso de reconformación. El tejido social está rasgado, desde luego, y también está en constante proceso de recomposición. Claudio Lomnitz aborda algunos momentos históricos y pone a nuestra disposición los saberes de la antropología para analizar nuestro contexto desde un lenguaje accesible. Es una forma de escritura de la investigación que está orientada, que está hecha para que el público pueda asimilar de manera inmediata a una investigación original que está hecha para tratar de enriquecer y cambiar un poco la tónica de ciertos aspectos de nuestra discusión pública. El tejido social rasgado de Claudio Lomnitz aparece bajo el sello de Ediciones Era. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Después de 2 décadas, para esta pareja las palabras ya no alcanzan mientras el amor se escapa de sus manos. Vamos a conocer más. Estaba harto de todo. Venía mi esposa. Siempre será doloroso decirle adiós a una persona que has amado. Se agolpan las emociones, los reclamos y los recuerdos. Se abren heridas profundas que solo después de mucho tiempo sanarán. Eso es lo que nos presenta la dramaturga Verónica Musalén en la obra Los Errantes o Ese Amor. Es la separación de un matrimonio de 20 años. Es una obra que trata sobre una separación dolorosa, amorosa, apasionada. Y lo que tiene es que estos 2 personajes tienen una compañía de teatro itinerante. Van a la Sierra de Oaxaca con un amor destruido de 20 años de matrimonio. En la sierra los personajes se enfrentan. Entran en una especie de trance. Es un drama humano, visceral y catártico. La historia es autobiográfica. Salió del corazón y las entrañas. Mi abuela me contaba de una mujer que se aparecía todos los domingos en la noche vestida. Esta obra también representó para mí una liberación como mujer, porque yo tuve una separación amorosa de 20 años y a partir de ahí reflexiono sobre qué es la catástrofe, la caída, el duelo, las crisis y cómo de repente la vida no tiene sentido, pero claro que lo tiene, porque también el arte me ayudó a mí, Verónica Musalén, a salir de ese momento. Un círculo de piedras blancas, un baúl y la presencia escénica de Aida López y Alberto Estrella es suficiente para llenar el escenario. Nos llevan por un tour de force. Ese
se van a reír, se van a emocionar y van a llorar, porque pues es una tragedia cuando un amor extraordinario se acaba. Los Errantes o Ese Amor se presenta en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico todos los sábados a las 18 horas hasta el 17 de diciembre. Noticias 22, Julio López. La crisis económica ha alcanzado los premios Nobel. El Premio Nobel de Economía es para Ben S. Bernanke, expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, y para Douglas W. Diamond y Philip Bigbig por su investigación sobre bancos y crisis financieras. El grupo fue reconocido por su trabajo a principios de la década de 1980, con el cual se sientan las bases para nuestra comprensión moderna de por qué los bancos son necesarios, sus principales vulnerabilidades y cómo su colapso puede aumentar crisis financieras. En particular, Bernanke demostró en un trabajo de 1983 con análisis estadísticos y fuentes históricas que el pánico bancario conducía a la quiebra de los bancos y que este fue el mecanismo que convirtió una recesión relativamente ordinaria en la depresión de los años 30, la crisis más dramática y severa del mundo que hemos visto en la historia moderna. Noticias 22, Alberto Aranda. Celebremos otros diálogos que después de una pandemia y un lustro de lucha se preguntan, ¿y ahora qué? Teniendo como antecedente la revista Diálogos, dirigida por el filósofo y poeta Ramón Shirao entre 1964 y 1985, y la cual alcanzó 131 números, la revista Otros Diálogos llega a su primer lustro de vida, impulsada por el Colegio de México. Otros Diálogos lo que busca es prolongar la existencia de ese espacio de diálogo entre la cultura, las artes, los temas sociales y al mismo tiempo que se marca esa filiación, esa continuidad. También se quiere, sin dejar de reconocer a la antigua Diálogo, se quiere marcar que se trata al mismo tiempo de otra iniciativa. La revista Otros Diálogos mantiene el rigor académico ofrecido en textos de la autoría de especialistas en diversas ramas y sobre variados temas de coyuntura, a la vez que también se aproxima a un público más amplio con lenguaje accesible, como es el caso de su sección Ventana. Otros Diálogos también integra temas de cultura y literatura y ha dedicado algunos de sus números, por ejemplo, a centenarios de escritores como Pita Amor y Ali Chumacero, por citar algunos. Temas por plumas y por mentes que tienen una experiencia, una expertise o un tratamiento en el tiempo profesional sobre los mismos, porque no son simplemente temas de actualidad propios de la sociología o de la economía, sino que también hay temas de la literatura que no tienen una temporalidad tan fija como, por ejemplo, nuestros números dedicados a la llegada de Trump, al caso de China, al COVID o a la cultura de la cancelación. Con su 21ª edición, Otros Diálogos celebra sus primeros 5 años con un número titulado ¿Y ahora qué? Lo que la pandemia nos dejó. Número que el doctor Vicente Ugalde define como una pequeña exploración para hacer un corte de caja rápido de esas muchas cosas que todavía no terminamos de procesar. Trata de una perspectiva mundial los impactos que ha tenido la COVID en las economías mundiales, pero también hay textos que hablan de aspectos más, digamos, más que pueden ser más cercanos y que apenas estamos de alguna forma conociendo cuáles son los impactos en muchas áreas de los que la revista se ocupa, en educación, en el aspecto social, en el aspecto de las innovaciones. La publicación ha alcanzado hasta el momento más de 2 millones de lectores y se ha posicionado en el extranjero, principalmente en los Estados Unidos y la región latinoamericana. La revista Otros Diálogos se publica de manera trimestral y gratuita a través del sitio electrónico que aparece en pantalla. Noticias 22, Víctor Gaspar.
Es momento de irnos a una pausa y antes visitar las riquezas de la República Mexicana de la mano de los cronistas del Renacimiento que hoy nos invitan a volver la mirada a Magdalena de Quino, Sonora. Una pausa y volvemos. Magdalena de Quino, Sonora. Muy buenas noches, amigos de Canal 22. Bienvenidos. Un placer platicar con ustedes de este bello pueblo mágico que es Magdalena de Quino, Sonora. Magdalena de Quino es un pueblo que está ubicado en el noroeste de México, muy cerca de la frontera con Estados Unidos, a 90 kilómetros de Nogales, Sonora. Magdalena es la capital religiosa del noroeste del país. Aquí en Magdalena se confluctúan tres diferentes fes. Una fe muy importante en San Francisco Javier, otra fe muy importante en Santa María Magdalena y recientemente una fe recién descubierta en el misionero jesuita Eusebio Francisco Quino, cuyo proceso de santificación está muy cerca de culminar un largo periodo desde que este fue ingresado al Vaticano. En la Plaza Monumental tenemos un precioso templo católico de finales del siglo XVIII que fue edificado por misioneros jesuitas. Es un templo que contiene y en su edificación a Santa María Magdalena, que es la santa patrona de este lugar. A un costado tenemos la capilla de San Francisco Javier. Y les platico que parte del patrimonio intangible tiene que ver con la fe en San Francisco Javier. San Francisco Javier es un santo muy cumplidor, pero también San Francisco es un santo que es cobrón. Si tú le haces una solicitud, le tienes que dar algo a cambio. Y aquí es en donde entra la fe de todas estas personas. Le ofrecen pagar una manda. Esa manda, la mayoría de las veces, consiste en pagar caminando el favor a San Francisco Javier. Y la gente camina desde la ciudad de Nogales hasta Magdalena, un tramo de alrededor de 90 kilómetros. Toda esta información que les platico, todo esto, está contenido en el libro de los cronistas del Renacimiento, Magdalena de Quino. Este es un libro guía, es un libro que contiene toda la descripción del centro histórico de Magdalena, incluido lo que platicamos. Amigos, sean ustedes siempre bienvenidos a Magdalena de Quino, en donde estaremos esperándolos con los brazos abiertos. Trigésimo-tercera Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Con actividades presenciales y en línea. Conferencias, presentaciones editoriales, Estado de México como invitado y la presencia de la República de Chile. Prepara tus zapatos, habrá concurso de chilenas. Del 6 al 16 de octubre en el Museo Nacional de Antropología. Programación en feriadelibro.ina.gov.mx. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gobierno de México. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora no debe transmitir ningún contenido que promueva cualquier discriminación o que atente contra la dignidad humana. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. No te pierdas la ceremonia de la 64ª edición del Premio Ariel 2022. En vivo, martes 11 de octubre, 20 horas. Por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Yo tengo carnet de espectáculos públicos, ahí está mi sindicato, carnet como artista de variedades y me llamo señora María Marta Boneta. Ahora viviendo en la calle. Ella me veía hacer gimnasia todos los días. Entonces yo le dije de armar un mini show. Marta Show, visión periférica. Bailar es delicado y hacerlo en público es fuerte. Lunes 22 horas.
soy una mujer que estoy en un lugar que es bien peligroso. Y si yo no fuera brava, no podría estar ahí. Marta Robles acaba de publicar Carlota, falsa emperatriz de México. Marta, ¿por qué es tan atractiva como personaje? Porque centra la idea del poder que ha regido a la humanidad en todos los tiempos. Entrar por un sueño de grandeza y declinar en la pesadilla de la locura. Es un personaje trágico, el único que tenemos en la historia de México y curiosamente es femenino. Tiene todos los elementos para hacer justamente cumplir el destino trágico a la manera griega. De todo esto hablaremos después del noticiero. Hoy, 21 horas. Llegó el momento de saber qué pasa justo antes del final. Emiliano Monge reencuentra sus memorias por medio de las letras. Las historias y experiencias de familia que él conserva como recuerdos se cristalizan en la tinta y el papel. En 2018 nos aproximó a un entorno íntimo con No contar todo. Ahora, a su obra de corte autobiográfico, se suma justo antes del final, el retrato de una madre y el mundo que le rodeó. Una mujer desde que nace hasta sus últimos años, al mismo tiempo que cuenta la historia de la locura del mundo, ¿no? La historia con mayúscula, digamos, de esos mismos años, partiendo de 1947, y se van de algún modo poco a poco entretejiendo, entrelazando, de tal modo que lo que busca hacer la novela es un retrato de la intimidad de una persona. El autor incluye en esta novela los acontecimientos que marcaron en gran medida las últimas décadas del siglo XX y la centuria en curso, como la carrera espacial, el protocolo de Kioto, la invención de la cámara instantánea o los tratamientos para las enfermedades mentales. Hay siempre una búsqueda de lo entrelazado, esto es como lo más evidente, ¿no? Pero poco a poco se va tejiendo, se van uniendo hasta que se funden en una sola historia y tenemos como un fresco sobre la maternidad, sobre el cuidado de uno y de los otros, sobre las enfermedades y sobre el lugar y cómo que le hemos dado a las enfermedades de la mente y cómo nos hemos relacionado con ellas y cómo el poder también las ha utilizado para silenciar a los diferentes. El ganador del premio Jaén de novela también regresa la mirada al pasado para reconstruir y contar la historia de la otra fracción de su familia. Sabía que lo que no encontré, no contar todo, lo iba a encontrar justo antes del final, y esas eran primero las motivaciones primeras, ¿no? Y después, porque siempre había querido escribir un libro que tuviera, en el que se hablara sobre el amor, sobre la cercanía, sobre el cuidado, sobre la maternidad, pero también sobre el sobrecuidado. Justo antes del final, de Emiliano Monge, aparece bajo el sello de Random House y puede adquirirse en formato físico o digital. Noticias 22, Rodrigo Peredo. El miércoles inicia la 50ª edición del Festival Internacional Cervantino. Canal 22 estará presente, Noticias 22 estará reportando día a día lo que ya suceda. Y otra de las sorpresas que nos depara la Fiesta del Espíritu es precisamente el estreno mundial de la puesta en escena que les presentamos a continuación. Entre la vasta y muy diversa delegación capitalina que estará participando en el Festival Internacional Cervantino, se encuentra la reconocida agrupación Seña y Verbo Teatro de Sordos, que hará su debut en la Fiesta del Espíritu con el estreno mundial de la obra Yo Despierta, una interpretación multidisciplinaria del aclamado poema Primero Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz. Es ofrecer justamente al espectador estas puertas para que pueda introducirse, acercarse a este universo hermoso, maravilloso, inabarcable también. El espectáculo, escrito por Ingrid Solana y dirigido por Alberto Lobnitz y Eduardo Domínguez, cuenta con las actuaciones de Socorro Casillas y Aide Boeto y la participación especial de la compañía guanajuatense El Circo Contemporáneo Danza Multidisciplinaria. Juega con nosotros un grupo de danza que hace también su propia interpretación del poema. Todo esto acompañado de una serie de videos que se encargaron a artistas visuales, a diferentes artistas visuales. La puesta en escena consiste en una selección de fragmentos del poema enigmático de la 10ª Musa, los cuales se presentan en 9 segmentos con interludios de música, danza y video animaciones.
debido a la riqueza del lenguaje, argucias estilísticas e inabarcables sugerencias filosóficas que dan vida al poema en sus más de 970 versos. El reto fue representar visualmente todo ese universo. Sí, mira, para los oyentes es difícil. Y en la parte de la lengua de señas nosotros empezamos a utilizar clasificadores, es decir, imágenes, ¿no? que pudimos tomar nosotros como equipo. Estuvimos trabajando un equipo de sordos y oyentes, estuvimos compartiendo ideas, tratando de descifrar qué quiere decir cierta palabra y convertirla en imágenes, en clasificadores. Antes de su gran estreno en el Festival Cervantino, Yo Despierta se presentará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris este sábado y domingo a las 19 y 18 horas respectivamente. Posteriormente, la obra podrá disfrutarse en el Teatro Cervantes los días 19 y 20 de octubre a las 5 de la tarde. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Hoy les tenemos un temazo en nuestro lunes de reporteros. Karen Rivera nos habla y nos invita a conocer del Laboratorio de Identificación Humana del INMEGEN. Cuéntanos, Karen. Vamos contigo, Rafa. En efecto, Laura, un tema fascinante que involucra así la ciencia forense, pero también los derechos humanos, la salud, la historia y la justicia. Karen Rivera, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Rafael. Muy buenas noches, amigos de Noticias 22. Efectivamente, estos tres elementos son piezas claves para este proyecto, un proyecto que llega por primera vez a México, y se trata del primer laboratorio de identificación humana que se va a enfocar específicamente en muestras complejas. ¿Y qué te parece si vamos a ver de qué va este laboratorio, cómo es que va a funcionar, cuáles serán sus alcances en la siguiente nota? Oficialmente se reconoce que hay más de 53,000 cuerpos no reconocidos en fosas comunes de panteones forenses a lo largo de toda la República. Y esto evidentemente sin contar todos los restos humanos que desafortunadamente se encuentran en fosas comunes, que también son muy desafortunadamente se encuentran de forma cada vez más seguido en distintas partes de la República. Para hacer frente a esta crisis, para dar nombre y apellido a las personas de las que se desconoce su identidad en México, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Derechos Humanos, Población y Migración y la Comisión Nacional de Búsqueda desarrollaron un laboratorio de nivel mundial de identificación humana, que tiene como sede el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Su objetivo es contar con el equipo tecnológico, el personal, los protocolos y las certificaciones necesarias para analizar restos óseos deteriorados, lo que se conoce como muestras complejas. ¿Esto qué quiere decir? Muestras que por su tamaño, por sus condiciones físicas, porque fueron expuestas a fuego, a agentes químicos o a la intemperie, pues ya el material genético con el que pudieras trabajar fuera muy poco o estuviera muy degradado. La identificación humana en materia forense tiene un fundamento genético. El punto es identificar el código de barras biológico de cada ser humano, que se diferencia entre uno y otro. Debido a que las muestras complejas son difíciles de estudiar con las técnicas forenses tradicionales y en los laboratorios de las fiscalías de los estados, se requiere de otro tipo de marcadores que no son comúnmente utilizados. A diferencia de una muestra adecuada de la que se puede obtener un perfil genético en 2 semanas, con las complejas, el proceso puede llevar meses de trabajo. El fuego, que es una práctica común para la desaparición de los cuerpos, afecta mucho el material genético que está contenido en las células del hueso. No olvidemos que el hueso finalmente es un tejido vivo y que dentro del hueso hay células vivas y por lo tanto tienen material genético adentro, DNA. No todos los huesos van a tener la misma cantidad de DNA, desde ahí empieza el problema. Si tú tienes un resto que lo único que encontraste es un segmento óseo que normalmente no tiene mucho DNA, y ahí tenemos un problema. Y ahí se vuelve una muestra compleja. Existen pocos lugares a nivel mundial donde se pueden procesar este tipo de estudios. Uno de ellos es el Instituto de Medicina Legal de la Universidad Médica de Innsbruck, con sede en Austria, con el que el INMEGEN suscribió un convenio que permitió que especialistas mexicanos fueran capacitados en la dependencia extranjera experta en la materia.
Lo que estamos pensando es que sí tenemos la capacidad de estar procesando entre 24 a 27, unas 24 a 30 muestras mensuales de esta naturaleza. Hay que también decir que en paralelo con el trabajo de las muestras óseas, tenemos que hacer un esfuerzo para generar una base de datos de perfiles genéticos de las personas vivas que están buscando a sus desaparecidos. De nada sirve que yo obtenga un perfil genético de una muestra si no tengo contra qué compararlo. Y en este sentido, estas muestras referenciales que se llaman las de las personas vivas y contra las cuales vamos a comparar la de los restos, estamos en capacidad de procesar aproximadamente 1000 muestras por mes en materia de búsqueda de personas y en cuestión de impacto social y humano. Yo le pondría una palabra que es esperanza. Y eso creo que tiene muchas implicaciones tanto a nivel humano como a nivel tecnológico, y evidentemente para el avance de las ciencias forenses en México representa un avance considerable. Bueno, desde el punto de vista científico, por supuesto, no deja de ser fascinante la tecnología forense desarrollada. Por el punto de vista social, Karen, es muy preocupante, es muy triste las cifras. Pues sí. Y lo escuchábamos, son más de 50,000. Son más de 50,000 desaparecidos en México, independientemente de aquellas fosas de las que no tenemos conocimiento. Y algo importante que decía el doctor es que las personas que están buscando a sus desaparecidos acudan a estas campañas que está haciendo la Comisión Nacional de Búsqueda para realizarse una prueba genética. Es decir, el punto es hacer un mapeo de aquellas personas de aquellos familiares que buscan a sus desaparecidos para que se tenga un registro y poderlos comparar con los restos óseos que vayan llegando. Eso va a hacer más fácil la identificación de personas. Ahora es importante decir que estas piezas, estas pruebas complejas, son complejas porque efectivamente en ocasiones solamente tenemos un 20% de posibilidad de poder identificar de quién se trata esta muestra. Y destacar que no son pruebas que se hagan de un día para otro. Estamos hablando de 20, 30 promedio, es lo que decía el doctor en la investigación. Lo que pueden ellos como procesar, pero si en la nota plantea esta cifra, o sea, una prueba normal que está en buenas condiciones y nosotros queremos hacer digamos, nuestra prueba genética, tarda 2 semanas aproximadamente. Pero estas pruebas que ya pasaron por un proceso, no conocemos su historia, no conocemos qué fue lo que les ocurrió, qué utilizaron con ellas, si fueron ácidos, si fue fuego. Puede tardar semanas o meses en identificar, si es que se logra identificar. Pero bueno, pues es un gran paso el que se está dando en México, pues y lo dice muy bien el doctor, es una esperanza de alguna forma, ¿no? Para la ciencia y también para la justicia que llegue algún día. Por supuesto. Gran tema y estaremos muy al pendiente y celebramos de alguna manera la creación de este laboratorio, lo celebramos desde el punto de vista científico, desde el punto de vista también de lograr esas metas, Karen. Se inaugura en diciembre, pero a partir de ahora ya, digamos que ya puede ir recibiendo, va a trabajar en conjunto con la Comisión Nacional de Búsqueda, pero a partir de diciembre va a estar abierto oficialmente. Ahí está, la realidad resumida en este laboratorio, Laura. Bueno, pues el IMEGEN es una institución de la que todos los mexicanos tenemos que sentirnos orgullosos. Es de primer orden, de primer mundo el trabajo que se realiza ahí, especialistas que conocen a profundidad el tema que desarrollan. Y nos despedimos con una nota de jazz que nos comparte nuestro buen amigo Pablo Prieto para celebrar la memoria de Thelonious Monk, una leyenda del género que nació el 10 de octubre de 1917.